Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desvelar algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Hoy vamos a sumergirnos en los secretos, los verdaderos secretos, detrás del éxito de dos figuras que han capturado la atención de muchísimas personas, Hande y Kerem. Sé que el título ya les habrá dado una pista, pero créanme, lo que vamos a explorar va mucho más allá de lo superficial. Hablaremos de las estrategias, la mentalidad, los sacrificios y, por supuesto, esa chispa única que los ha llevado a la cima en sus respectivas carreras. Si alguna vez te has preguntado qué se necesita para destacar, para dejar una marca imborrable, o simplemente te has maravillado con su trayectoria, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic al botón de suscribir. Créeme, no quieres perderte ninguno de nuestros próximos contenidos, porque estamos trayendo análisis profundos y revelaciones que te ayudarán a entender mejor a tus ídolos y, quién sabe, quizás a inspirarte a ti también. Ahora, hablemos de Hande y Kerem. Dos nombres que resuenan con fuerza, cada uno en su ámbito, pero con una conexión que va más allá de lo profesional. Cuando pensamos en ellos, vienen a la mente imágenes de talento innegable, carisma arrollador y una dedicación que roza la obsesión, en el mejor sentido de la palabra. Pero, ¿cuál es la fórmula secreta? ¿Hay alguna receta mágica que todos podamos seguir? La verdad es que no existe una única respuesta, pero sí hay patrones, principios y enfoques que los distinguen y que podemos aprender. Empecemos por Hande. Su ascenso ha sido meteórico y para muchos, parece que todo le ha salido a pedir de boca. Sin embargo, detrás de cada sonrisa radiante en la alfombra roja y cada actuación conmovedora en pantalla, hay años de trabajo duro y decisiones estratégicas. Lo primero que destaca de Hande es su polifacética capacidad para reinventarse. No se ha quedado estancada en un solo tipo de rol o imagen. Ha sabido evolucionar, aceptar desafíos que la sacan de su zona de confort y, sobre todo, aprender de cada experiencia. Si revisamos su filmografía, vemos una progresión constante, buscando proyectos que la reten, que le permitan explorar diferentes facetas de su talento actoral. Esto no es casualidad. Es una elección consciente de no conformarse, de buscar siempre el siguiente nivel. Otro pilar fundamental de su éxito es su ** disciplina implacable ***. Detrás de la aparente espontaneidad, hay una rutina de trabajo rigurosa. Hablamos de horas de ensayo, de preparación física y mental, de estudio de personajes. No se trata solo de talento innato, es el resultado de un esfuerzo sostenido y enfocado. Y esto se conecta directamente con su **resiliencia **. Imaginen la cantidad de puertas que se cierran, las críticas que se reciben en esta industria. Hande ha demostrado una capacidad admirable para levantarse después de los tropiezos, para aprender de los errores y para seguir adelante con más fuerza. Su actitud ante la adversidad es un ejemplo clave. No se deja vencer por los obstáculos, sino que los utiliza como trampolín. Pero el éxito de Hande no se limita a su talento individual. También ha sido muy inteligente a la hora de construir su *** marca personal ***. Ha sabido cómo gestionar su imagen pública, cómo conectar con sus seguidores de una manera auténtica y cómo elegir los proyectos que refuercen su posición como una artista respetada y querida. Esto implica entender el poder de las redes sociales, pero también la importancia de la discreción y de mantener un aura de misterio que atraiga. No todo se revela, y esa es parte de su estrategia. Ha sabido rodearse de un equipo profesional que la asesora y la apoya en cada paso, desde la elección de agentes hasta la gestión de su presencia en medios. Es una combinación de instinto y estrategia bien planificada. Ahora, pasemos a Kerem. Su trayectoria, aunque quizás con un inicio diferente, es igualmente impresionante y llena de lecciones. Si hay algo que define a Kerem, es su ** pasión contagiosa ***. Cuando habla de sus proyectos, cuando se sumerge en un personaje, se nota que lo vive, que lo siente. Esa energía es lo que atrae a la audiencia, lo que hace que sus actuaciones sean tan memorables. No es solo memorizar líneas, es darle vida a un personaje, es transmitir emociones de una manera que el espectador pueda sentir. Esa intensidad es un factor crucial. Además de la pasión, Kerem destaca por su ** versatilidad ***. Al igual que Hande ha demostrado que no tiene miedo de explorar diferentes géneros y roles.
Desde dramas intensos hasta comedias ligeras, ha sabido adaptarse y conquistar cada desafío. Esta capacidad de transformación le ha permitido mantenerse fresco y relevante, evitando caer en la monotonía. Y esta versatilidad no es solo cuestión de talento, sino también de curiosidad intelectual Kerem parece tener una sed constante de aprender, de entender el mundo que lo rodea, de absorber experiencias que luego pueda plasmar en su trabajo. Eso se refleja en la profundidad de sus interpretaciones. Otro aspecto fundamental en el éxito de Kerem es su perseverancia Como muchos artistas, ha tenido que enfrentar momentos de duda, de incertidumbre, de rechazos. Sin embargo, nunca ha bajado los brazos. Ha seguido trabajando, mejorando sus habilidades, buscando oportunidades. Esa tenacidad es lo que marca la diferencia entre quienes triunfan y quienes se quedan a medias. La disciplina que mencionamos con Ande también es un componente clave para Kerem. Ha sabido estructurar su carrera, poner metas y trabajar incansablemente para alcanzarlas. Pero lo que quizás más une a Ande y Kerem, y que es un secreto fundamental de su éxito, es su profesionalismo y ética de trabajo En un mundo donde la fama puede ser efímera, ellos han construido una reputación sólida basada en la confiabilidad, el respeto por sus compañeros y el compromiso con la calidad. No se trata solo de brillar individualmente, sino de ser un miembro valioso de un equipo. Han demostrado que saben escuchar, que están abiertos a la retroalimentación y que entienden que el éxito de un proyecto es un esfuerzo colectivo. Y luego está esa conexión que tanto se rumorea y se admira. Más allá de las especulaciones, lo que es innegable es la química que transmiten cuando están juntos, ya sea en pantalla o en eventos públicos. Esta conexión, esta sinergia, es algo que el público percibe y que amplifica su impacto. Si bien no podemos replicar la química de otra persona, sí podemos aprender de la importancia de las buenas relaciones profesionales, de la colaboración y del respeto mutuo en cualquier equipo de trabajo. Su relación, sea cual sea su naturaleza, parece estar cimentada en un entendimiento mutuo y un apoyo incondicional, elementos que impulsan el crecimiento de ambos. Si analizamos más a fondo, ambos han sabido equilibrar su vida profesional con la personal, aunque esto último sea un desafío constante en sus carreras. Han logrado mantener un cierto grado de privacidad, lo cual, en la era de la información constante, es un arte en sí mismo. Este equilibrio les permite recargar energías, mantenerse enfocados y, sobre todo, no perder la perspectiva. El agotamiento es un enemigo silencioso del éxito a largo plazo, y ellos parecen haber encontrado una forma de gestionarlo. También es importante notar su adaptabilidad a las nuevas tendencias y plataformas No se han quedado rezagados. Han entendido la evolución de la industria del entretenimiento, han explorado nuevas formas de conectar con su audiencia y han estado dispuestos a experimentar con formatos y tecnologías emergentes. Esto les ha permitido mantenerse relevantes en un panorama que cambia a un ritmo vertiginoso. Ahora pensemos en los sacrificios El éxito a este nivel nunca viene sin un precio. Han tenido que renunciar a muchas cosas, tiempo libre, momentos familiares, experiencias cotidianas que la mayoría de las personas da por sentadas. Han tenido que lidiar con la presión constante, con la exposición pública y con la exigencia de estar siempre a la altura. Reconocer estos sacrificios es crucial para entender la magnitud de sus logros. No es solo talento y suerte, es una entrega total. Y si hay un secreto que comparten ambos, es la constante búsqueda de mejora Nunca se conforman. Siempre están aprendiendo, explorando nuevas técnicas, buscando perfeccionar su arte. Esa mentalidad de crecimiento es lo que les permite seguir evolucionando y superando sus propias expectativas. No se ven a sí mismos como productos terminados, sino como aprendices perpetuos. En resumen, los secretos del éxito de Ande y Kerem no se reducen a una sola cosa, sino a una compleja combinación de factores interconectados. Vemos talento excepcional por supuesto, pero también una disciplina inquebrantable una resiliencia a prueba de todo una pasión contagiosa
Una *** mentalidad estratégica para construir su marca personal ***, una *** profesionalidad impecable *** y una *** constante sed de mejora y aprendizaje ***. Además, la química que transmiten juntos amplifica su impacto, demostrando el poder de las buenas relaciones y la colaboración. Han sabido reinventarse han aceptado desafíos han gestionado su imagen pública con inteligencia y sobre todo, han demostrado un profundo compromiso con su arte y su audiencia. No olvidemos los sacrificios que han implicado llegar a este punto, y la habilidad de adaptarse a un mundo cambiante Espero que este análisis les haya resultado fascinante y sobre todo, útil. Hemos desglosado muchos de los elementos que los han llevado a la cima, y aunque cada uno tiene su camino único, hay lecciones universales que podemos aplicar a nuestras propias vidas y aspiraciones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué es lo que más admiran de Andy y Kerem? ¿Hay algún secreto que ustedes creen que hemos pasado por alto? Por favor, dejen sus opiniones y comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, les pido de corazón que le den un gran me gusta, lo compartan con sus amigos y si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido de calidad y explorar temas que nos apasionan. Nos vemos en el próximo vídeo.